Ok, vamos de nuevo a ver si ahora la conexión nos deja. Bueno, Astrid, espero tu solicitud. Vamos a colocar acá alimentación en el embarazo. Embarazo. Ahora sí. Hola de nuevo, Cintia. Hola, hola, otra vez. Esperemos que nos deje otra vez, esta vez el internet. Sí, creo que hay algunos problemitas de conexión, pero esperemos que pueda fluir el live. Seguro que sí, seguro. Bueno, como estabas diciendo, entonces el peso va a depender del peso previo al embarazo. Exactamente, depende del estado nutricional antes de estar embarazada. Si estaba en normopeso, en bajo peso, en obesidad o en sobrepeso. De eso va a depender cómo será la ganancia de peso y además también influye si es un embarazo simple o múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Simple, que es un bebé, y múltiple, que son dos o más bebés. De todas formas, en mi cuenta de Instagram, que es @nutrición y embarazo, hay una publicación que se llama ¿Cuánto peso debería ganar en el embarazo? Y allí está la lista que depende del estado nutricional y por supuesto están tomadas en cuenta también aquellas embarazaditas con embarazo múltiple. Ok, ok, buenísimo, perfecto. Sí, bueno, como te decía, pensé que era como una regla específica. Cada mes es tanto de peso. Sí, por supuesto también hay una, digamos más que un parámetro específico, es una estimación, es decir, un rango de lo que debería ser la ganancia de peso en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Es que es un compendio de muchos factores, pero esta ganancia, como te decía, depende, está ligada, por supuesto, al estado nutricional de la embarazada y hay algo que suele preocupar siempre y es que generalmente en el primer trimestre no se gana tanto peso porque evidentemente es el primero, no se requiere, digamos, tanto para el crecimiento y desarrollo del bebé como va a ser tan significativo el final. Yo siempre les digo, el primer trimestre la ganancia de peso suele ser poco significativa, en el segundo trimestre se va notando y en el tercer trimestre es cuando la ganancia de peso empieza a ser significativa, que se dan cuenta y dicen, "Oye, como que me creció muchísimo la pancita en este último trimestre, ¿no? Porque es allí justo cuando se necesita más esa de grasa también para justamente lo que sería la lactancia materna. Y además de esto, la ganancia de peso no solo está ligada, digamos, a grasa corporal, sino también está relacionada a lo que sería el peso del bebé, por supuesto, a la placenta, al líquido amniótico. Hay muchos factores que se toman en cuenta allí para estimar esa ganancia de peso. Pero es muy individualizada en realidad. Ok, ok, perfecto. Sí, cada organismo, cada persona, cada chica es diferente. Y cada embarazo, así Así tengas es. tres, cuatro niños, todos los embarazos son diferentes. Ok, bueno, gracias Totalmente. por esa duda. Otra cosa importante que también me preguntaron, sabemos que tenemos que tomar vitaminas. Pero aparte de esas vitaminas, ¿hay unas específicas que se deben tomar más o básicamente es como decirte las prenatales comunes que normalmente vemos? Depende mucho del criterio de cada médico y del protocolo que ellos siguen. Se puede tomar vitamina prenatal siempre y cuando cubra el requerimiento completo de todos los nutrientes. Es decir, generalmente en el embarazo se suele necesitar muchísimo ácido fólico, hierro, calcio y vitamina D en el caso de aquellos países donde tienen pues estaciones. Ok. Por ejemplo, acá en el trópico no se utiliza mucho la suplementación con vitamina D, ya que
gozamos de luz solar la mayor parte del año. En cambio, en aquellos países donde hay estaciones, pues sí se suele suplementar vitamina D. Hay otros suplementos que dependen si la embarazada tiene alguna deficiencia, ya quedan como más a criterios del médico, como por ejemplo el omega 3. En algunos casos suelen suplementar zinc, en algunos casos vitamina B. Entonces depende mucho ya de la parte individualizada, pero generalmente son ácido fólico, hierro, calcio, y si estás en un país que tiene pues las cuatro estaciones, suele ser vitamina D. Hay algunos médicos que indican la vitamina prenatal, tomando en cuenta que ya esa vitamina contiene, digamos, el requerimiento necesario de ácido fólico, de hierro, de calcio. O hay algunos que indican la vitamina prenatal dependiendo también de la composición de la vitamina y aparte el ácido fólico, por ejemplo. Pero el ácido fólico es vital en el primer trimestre de embarazo. Es importantísimo consumir ácido fólico. Incluso si hay algunas personas que están, digamos, preparándose para quedar Sí, preguntar. embarazadas, pueden tomar Exacto. ácido fólico 3 meses antes. Y no solo ellas, sino sus parejas también, porque evidentemente yo siempre les digo, el bebé es mitad mamá, mitad papá. Entonces, la fertilidad masculina también tiene mucho que ver allí, ¿no? Ya eso sería tema de otro live, pero es Sí, importante mucho. que también Ok, los papás se cuiden. claro, claro. Ok, perfecto. Sí, porque te pregunto eso porque por lo menos en mi caso yo estaba tomando prenatales, pero la doctora creo que ya en el segundo trimestre me aumentó un poco el calcio. Entonces, claro, depende también de la persona, ¿no? De cada organismo. Pero buenísimo, me gusta. Exactamente. Mira, y Vamos a responder disculpa, alguna pregunta que nos están sí, haciendo acá en el chat sobre las vitaminas. acá están preguntando que va por la semana 8, en qué momento se toman las vitaminas y no me han mandado las que hace ácido fólico y las prenatales DHA. Sí, las vitaminas, como creo que ya respondiste un poco antes, el ácido fólico es vital en el primer trimestre. Deberían habértelo enviado y lo ideal es tomarlo pues apenas sepas que estás embarazada, no es lo que generalmente los médicos hacen. En esos casos también suelen enviar prenatales. Hay algunos médicos que esperan el segundo trimestre para indicar el hierro y el calcio. Hay otros que no lo indican aparte porque ya la composición de esa vitamina prenatal tiene el requerimiento necesario de hierro y de calcio. Depende mucho también, yo he hablado con muchos médicos, me dicen que ellos ven el caso individualizado. Por ejemplo, el hierro a veces no se tolera tan bien. Entonces, si esa embarazada ha pasado un primer trimestre, digamos, con náuseas, con síntomas, que suele ser el trimestre de mayor cantidad de síntomas, entonces evitan suplementar el hierro, digamos, aparte, y si la vitamina prenatal lo cubre, pues lo dejan así, y además también tiene que ver con cómo está la hemoglobina. Si su hemoglobina está bien, pues no se lo indican aparte. Pero generalmente, desde el que te enteras que estás embarazada, pues deberías tomar ácido fólico. Exacto. Y los demás, si esperas ya que sea tu médico quien te los indique. Ok, ok. Acá dicen en Estados Unidos no venden ácido fólico solo, los médicos mandan es vitaminas prenatales. Claro, es que cada médico es distinto y cada Eh, protocolo también es distinto. Y lo que ocurre ya es que las vitaminas prenatales seguramente ya tienen todo el contenido de ácido fólico que se requiere. Entonces no es necesario consumir ácido fólico por un lugar, hierro por el otro, sino que todo está en una sola cápsula. Exacto, exacto. Dice, tengo 17 semanas de embarazo, tomo vitaminas, ¿puedo agregar ácido fólico también? Bueno, creo que es como lo que dijiste ahorita. Sí, mi sugerencia siempre es que consulten directamente con su médico tratante, que es la persona que conoce su historia clínica de cerca, sabe qué deberían consumir y que no. Y probablemente si no te lo envió aparte es porque tu prenatal ya contiene la Exacto, cantidad de ácido fólico que necesitas. exacto. Eso es importantísimo, no suplementarse De más. con, sí, porque O también menos. puede ocurrir la toxicidad y a veces hay personas que dicen de pronto, mi vecina toma magnesio, entonces yo voy y compro un magnesio, pero ¿quién te envía el magnesio? No,
el magnesio está de moda, vamos a tomar todo magnesio. Sí, No, sí, no es así porque también puede tener repercusiones. Entonces, solo suplementense cuando sus médicos se lo envíen. indique. Bueno, perfecto. Ok, hablando un poquito ya de la alimentación como tal. ¿Qué es para ti o cómo se considera una alimentación balanceada en el embarazo? Si una alimentación balanceada es aquella en la cual se consumen todos los grupos de alimentos y también las cantidades adecuadas. Es importantísimo saber que estar embarazada no significa que hay que duplicar las porciones, porque bueno, ahora somos dos y tenemos que comer el doble. Eso es un mito, realmente no es así. La cantidad de calorías que se incrementan no es tan significativa, se puede cubrir apenas con una merienda y se suele incrementar a partir del segundo trimestre. Esto es si la embarazada está en normopeso. Y a partir del tercer trimestre, pues aumenta un poco ese incremento calórico, como les digo, si la embarazada está en normopeso, si está en bajo peso, por supuesto. Si está en sobrepeso y obesidad, habría que evaluar cómo ha sido su ganancia de peso, pero siempre, siempre traten pues, de consumir las calorías de manera normocalórica, es decir, lo normal, y a partir del segundo trimestre pudieran agregar una merienda que sea saludable, ¿no? A grandes rasgos. También hay que ver, por ejemplo, en el caso de un embarazo múltiple, si son dos bebés, pues evidentemente el manejo cambia un poquito, pero depende de muchos factores la cantidad que se debería consumir. Lo que sí les puedo decir con seguridad es que no, no es tan No grande quiere, como se exacto. cree Sí, popularmente. porque apenas hay una embarazada, le sale una persona y dice, no, tienes que comer más ahora porque son dos. Y bueno, en verdad es más un mito que cualquier otra cosa. Así Eh, es. Y además de eso, Cintia, te quería comentar también que en esta etapa, bueno, ese es uno de los mitos, no comer por dos, pero también hay mucha preocupación por la ganancia de peso. Entonces hay algunas personas que siempre me preguntan si pueden hacer dieta para perder peso en el embarazo. La realidad es que el momento del embarazo no se recomienda hacer restricción calórica, pero la experiencia me dice que esas embarazaditas que de pronto llegan con obesidad o que llegan con sobrepeso, cuando se les plantea un plan de alimentación que es normocalórico, y esto es importante resaltarlo, es decir, son las calorías que ellas necesitan en esta etapa, no es una dieta estricta, sino son los que ellos deberían comer. Como han venido consumiendo un exceso a lo largo del tiempo, generalmente siempre suelen bajar un poco de peso y esto no afecta al bebé. Y hay otras que, por supuesto, se estanca su ganancia de peso porque ya tenían ese sobrepeso, digamos, compensa, ¿no? Y esto es lo que suele ocurrir. Entonces, no se trata de hacer una restricción calórica, sino de simplemente consumir las calorías que se deben consumir en el embarazo, que evidentemente pues son un poco más que las que se consumen cuando no se está embarazada. Entonces, al generar ese equilibrio, pues bajan de peso y cuando el exceso de peso es mucho, pues es más notorio. ok, ok. Buenísimo acotar eso, porque Sí, o sea, venimos de una creencia, bueno, digo venimos porque es lo que normalmente escuchamos sobre eso, sobre las calorías, sobre no, que hay que cuidarse, pero tampoco, o sea, estás embarazada, es otra cosa, muy claro. diferente. Ya tendrás Sí, es tiempo, un ya tendrás manejo. momento de cuidarte esas cantidades y de cuidarte las calorías. Bueno, tengo otra que me hicieron, que es ¿por qué es tan importante el comer saludable por lo de la diabetes gestacional? O sea, prácticamente cuál es el deber ser para no llegar a esa diabetes gestacional. Sí, es importantísimo cuidarse mucho durante esta etapa del embarazo de la diabetes gestacional, que es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, básicamente, ya que en esta etapa hay más susceptibilidad a padecerla, porque evidentemente cuando hay más grasa hay digamos, mayor demanda de insulina también, y entonces esto produce un estado
que se podría llamar diabetógeno. Es Ok. decir, yo he atendido pacientes que incluso nunca han tenido problemas con la glicemia, pero en el embarazo han presentado diabetes gestacional por descuidarse. Entonces, en esta etapa es muy importante evitar el consumo de azúcar, bien sea azúcar blanca, azúcar morena, miel, papelón, porque se cree popularmente que de pronto el azúcar morena, la miel son más saludables y realmente tienen el mismo impacto en el organismo que el azúcar blanca. La única diferencia es que son menos procesadas y por eso se cree que son un poco más saludables. Pero no, en estos casos lo que se puede hacer, si la persona está acostumbrada de pronto a endulzar algunas El bebidas, café o es alguna... correcto, es utilizar stevia o monk fruit también, que son edulcorantes seguros en el embarazo y que no tienen un impacto en lo que serían pues los niveles de glicemia y de insulina. Algo que también hay que tomar en cuenta son, por supuesto, las cantidades de comida, la ganancia de peso, porque una ganancia de peso excesiva promueve mayor tejido adiposo o grasa en el cuerpo, pues lo cual también favorece la diabetes gestacional. Y si esta embarazadita tiene antecedentes familiares, bien sea mamá, papá, abuelos de diabetes, pues tiene que cuidarse muchísimo más. O si antes de estar embarazada ya sufría de hiperinsulinismo, de ovario poliquístico, de síndrome metabólico, este tipo de patologías, pues hay que tener mucho más cuidado con lo que se consume y también cuidar tanto la cantidad como la calidad de los carbohidratos que se seleccionan en el embarazo. Es importante no eliminarlo porque es un grupo de, es un nutriente. El carbohidrato es un nutriente importante que se requiere también, así como se requieren las proteínas, así como se requieren las grasas, pero sí hay que cuidar la cantidad y la calidad de los carbohidratos que se eligen. Ok, ok, perfecto. Sí, porque hay muchas chicas que, bueno, igual también como la hipertensión, que no sufrían ni de diabetes ni de hipertensión y en el embarazo, bueno, quedan con esas secuelas, pero es importante saber eso. Acá hay una pregunta, dice, estoy en el segundo trimestre y no como mucho no como mucho más que antes. Tampoco siento más hambre. Trato de que todas las comidas sean nutritivas. Sí, hay cambios en el apetito también durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Hay quienes los mantienen hasta el segundo, hay quienes se les manifiesta en el segundo trimestre, pero generalmente sí hay cambios en el apetito y en la preferencia de alimentos también. Ah, De sí. pronto hay quienes antes amaban el aguacate y ahora no pueden ni verlo. Eso suele suceder. O hay alimentos que por el contrario no te gustaban y en el embarazo te Te provocan. provoca. Entonces estos cambios suelen suceder y pues poco a poco van pasando. Lo importante es que no, es decir, si el crecimiento y el desarrollo del bebé están bien y tu médico te dice que está bien, pues no hay, digamos, mayor razón para preocuparse. Algo importante que te quería comentar también, Cintia, respecto a la pregunta anterior, que muchas personas dicen, ay, pero mejor espero el posparto para bajar de peso y alimentarme bien y el embarazo no importa mucho. Y realmente debería ser al revés, es decir, ambas situaciones son importantes, pero el embarazo tiene un impacto muy particular que es, digamos, es una huella que se coloca en el bebé, todos los que las mamás consumen en esta etapa, porque es allí cuando se está creando el ADN, los órganos, los tejidos del bebé, y los nutrientes son tan importantes que por eso incluso hay que suplementar. Porque, por ejemplo, una mamá que no consumió la cantidad que requería de ácido fólico, el bebé puede tener riesgo de padecer espina bífida, que es una condición de la columna vertebral. Y así, pues ocurre con diferentes nutrientes. Por ejemplo, el calcio, eso interfiere en la estructura ósea del bebé. Además, también, no solo en el bebé, sino en la mamá, porque mamás que tienen deficiencias de calcio en el embarazo, pues pudieran presentar también hipertensión arterial. Exacto. Entonces, todos los nutrientes tienen un papel importantísimo y tienen un impacto en lo que va a ser la salud futura del bebé, porque una mamá que, por ejemplo, padece de diabetes gestacional es más probable que su bebé a largo plazo pueda desarrollarlo o incluso nacer con la patología si la diabetes ha sido, digamos, muy severa. Además, son bebés que suelen ser, por ejemplo, un poco más grandes de lo normal, entonces eso tiene ya como consecuencia una cesárea,
también puede tener impacto en lo que sería el desarrollo del corazón del bebé. Es decir, no Sí, cuidarse en el embarazo puede tener consecuencias que a veces son muy lamentables, tanto en la mamá como en el bebé. Así que es importantísimo que se cuiden en esta etapa, que traten de elegir los mejores nutrientes y de alimentarse lo mejor posible, porque además el bebé los percibe. A partir del cuarto mes de embarazo, los olores y sabores de lo que consume la mamá traspasan la barrera placentaria. Entonces el bebé, cuando llega el momento de la alimentación complementaria, es decir, a los 6 meses, que es cuando se le introducen los alimentos como tal al bebé, va a ser más receptivo a aquellos olores y sabores que él tuvo la oportunidad exacto. de ser expuesto durante el embarazo del hombre. Esta es una etapa Imagínate importantísima. que esa mamá, disculpa que te interrumpa, que esa mamá en el embarazo comió pura comida chatarra o comida que no está bien y cuando empiezan a darle algo súper alimentado, nutritivo al bebé, no, que no quiere comer, que no le gusta. Tiene lógica, ¿no? Yo no lo había visto de esa manera, pero sí, tiene lógica. Sí, la alimentación del embarazo tiene un impacto enorme en lo que va a ser el futuro del bebé. De hecho, hay un concepto que se llama los primeros 1000 días de vida, que es la sumatoria desde el embarazo, que si mal no recuerdo son 270 días, luego 365 días del primer año del bebé y 365 días del segundo año del bebé. Todo eso suma 1000 días. Y esos 1000 días son vitales para el futuro del bebé porque esta es la etapa de mayor crecimiento y desarrollo del niño. O sea, un niño en su primer año de vida crece muchísimo. Si creciéramos a esa velocidad todos los años, imagínate cuán alto seríamos, ¿no? Entonces, este periodo es realmente importantísimo para los niños. Sí, 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 es cierto. Y le aseguramos salud, o sea, le aseguramos ya que en los próximos años, si bueno, si quieren comer algo que no está bien, bueno, ya tienen cancha, porque ya comieron bien saludable esos 1000 días, o bueno, o hasta más. Pero Sí, que y de hecho la buena noticia es que un niño que está acostumbrado a comer saludable le ofreces alimentos que no son tan saludables y no lo quieren mucho. Es como los niños que les dan lactancia materna, le ofrecen un tetero, no saben ni tomar tetero, los rechazan. no, es verdad, sí, sí. Mira, aquí dice, nos han recomendado solo tomar agua. Sin embargo, los jugos naturales sin añadir azúcar es válido. A ver, depende. En la nutrición todo depende, ¿no? Si es una persona saludable que no tiene ninguna patología ni ningún problema, se puede tomar un jugo natural de vez en cuando, digamos, no le afecta, ¿no? Pero, por ejemplo, embarazadas que tienen diabetes, y he tenido bastantes casos que todo va muy bien y de pronto se les ocurre empezar a tomar jugos, se les altera la glicemia y ellas mismas se sorprenden y dicen, wow, pero es que yo solo tomé un jugo. ¿Qué ocurre con los jugos? Que, bueno, en este caso no tendría azúcar añadido, pero la fruta tiene fibra, la fruta entera. Cuando la licuamos, en ese proceso se pierde la fibra de la fruta. La fibra, su función, bueno, una de sus tantas funciones es mantener estables los niveles de glicemia o de azúcar en sangre. Entonces, cuando hacemos un jugo, pues esto se pierde y es un alimento que aumenta su índice glicémico y evidentemente pues tiene una repercusión en lo que sería la glicemia, pero esto es en casos de una patología como por ejemplo diabetes gestacional. Mi recomendación siempre es que traten de consumir las frutas enteras, pero como digo, si es una persona que no tiene ninguna patología, no tiene ningún problema, de vez en cuando si se toma un jugo y no tiene azúcar añadida, pues no, digamos, no tiene mayor problema por hacerlo. Ah, ok, ok. Eh, muchas preguntan sobre el qué no comer, o sea, qué evitar en el embarazo, que bueno, que es súper importante, ya sabemos que bueno, comer saludable, pero entonces, ¿qué es lo que no se puede comer? ¿Qué se debe evitar? Sí, hay varios alimentos que se deben evitar en esta etapa. Ay, por aquí está Karina Brown, un besote, Cari. Y bueno, muchas personas aquí súper queridas y conocidas que estoy viendo. En el embarazo hay varios alimentos que se deben evitar. En primer lugar, el azúcar, porque bueno, ya hemos comentado lo riesgoso que puede ser excedernos con el azúcar en el embarazo.
sobre todo por el tema de la diabetes gestacional y la obesidad y todos los riesgos que esto puede implicar. Otro que se debe evitar es las bebidas alcohólicas. Es importantísimo evitarlos al 100%. Acá no hay ningún tipo de flexibilidad, ni para cocinar, ni que cumpleaños, no. Exacto. No se recomienda porque realmente las consecuencias de consumir bebidas alcohólicas en el embarazo suelen ser muy serias. Los niños pudieran presentar hasta retrasos mental. Es problemático, así que no se recomienda consumir bebidas alcohólicas en el embarazo. Hay otros alimentos los cuales pues es mejor evitarlos porque pudieran causar daño, como por ejemplo los alimentos crudos. En esta etapa, las embarazadas suelen tener mayor susceptibilidad porque su sistema inmunológico está, digamos, un poquito deprimido justamente para no rechazar al bebé que es, digamos, un agente externo no externo al organismo, pero es algo nuevo. Entonces, para no rechazarlo, el cuerpo, pues muy sabio, disminuye un poco lo que es el sistema inmune. Ok. Entonces hay más posibilidades de padecer infecciones en esta etapa. Por eso no se recomienda, por ejemplo, consumir sushi a base de pescado cru, que es como el convencional, ¿no? Ahora hay muchas Sí. alternativas de sushi, de frutas, de pronto hasta de pollo, que eso no es sushi, pero hay otras opciones que si son cocidos, pues se pudieran consumir, ¿no? Pero Es- el pescado crudo como tal no es recomendable. El ok. ceviche tampoco, el carpaccio, la yema de huevo flojita, no, todo debe estar muy bien cocido. Las carnes también, no carnes a término medios. Todos los alimentos deben tener la cocción adecuada justamente por eso. También otros alimentos con los que hay que tener cuidado en el embarazo, por ejemplo, en el caso del café, que lo mencionabas un poco anteriormente, porque justamente la cafeína se ha determinado que hasta 200 miligramos de cafeína son seguros en el embarazo. ¿A qué equivale esto? A una tacita de café diaria que se puede consumir sin ningún problema. Pero más allá de eso, pues se pudieran presentar riesgos también. Mi recomendación siempre es que o traten de no excederse de esa tacita de café o traten de consumir café descafeinado, pues que les da más tranquilidad en estos casos. Sí, hay Em, personas que corre- son súper adictas al café y mira, yo tuve una alumna que hace poquito, bueno, ya tuvo el bebé, que bueno, me decía que no podía dejar de tomar y yo, bueno, pero inténtalo o baja las cantidades y me mostró, tiene un tatuaje de una taza de café, o sea, te puedes imaginar el, Su lo que ama. pasión por el café. Entonces, bueno, hay personas que cuando les dicen de repente, no, no lo puedes hacer, les pega, pues, porque no están acostumbradas. Sí, hay personas que les afecta, pero en estos casos siempre les digo a quienes toman más de una tacita al día, pues que vayan por la opción descafeinada. Exacto. O, pues, en el caso de ser con cafeína, solo una taza al día, porque es lo que se ha demostrado según estudios que es seguro. Hay otras bebidas que también contienen cafeína, como por ejemplo algunos tés, como el té verde, té negro, que también hay que tener cuidado y evitarlos en el embarazo. Las bebidas energéticas, las bebidas deportivas, las gaseosas que no son recomendadas ni en el embarazo ni cuando no se está embarazada, también suelen contener cafeína, ¿no? Entonces es importante evitarlas en este caso y además también la cafeína compite en la misma ruta de la absorción de hierro. Entonces, quienes tienen anemia, pues no deberían consumir bebidas que tengan cafeína en horarios cercanos a su comida, porque eso les limita la absorción de hierro. Y la cafeína también compite en la misma ruta de la absorción de calcio. Por eso no es igual tomarse de pronto un vaso de leche a una taza de café con leche. No es la misma absorción de Exacto. calcio, ¿no? Entonces, saber esto las ayuda mucho para que puedan planificarse mejor y tomar mejores decisiones a la hora de seleccionar los alimentos también. En el caso de los tés, también me gustaría comentar que no se recomiendan estos tés a bases de hierbas que de pronto se consiguen en el jardín y voy a hacer un tecito. Eso Muy no es recomendado porque no se sabe, es decir, son tantas las hierbas que existen en el mundo que
no hay, digamos, estudios científicos suficientes que avalen o den seguridad sobre su consumo. Entonces hay algunas que no sabemos si es seguro o no consumirlos en el embarazo. También pueden generar toxicidad. Entonces es mejor no consumirlas. De hecho, Ah, yo recomiendo ni siquiera consumirlas cuando no estás embarazada porque pueden afectar el hígado y generar hepatotoxicidad si son concentraciones altas, si son hierbas que no se deben consumir. Realmente no, digamos, no tenemos la certeza, ¿no? Entonces es importante que traten de evitarlo. La manzanilla siempre me preguntan, ¿se puede consumir esa que es procesada, la que viene en los sobrecitos, ya en el supermercado? Pero no directamente la flor como tal, no, no es o sea recomendado. que es mejor, indiferentemente de qué té, es mejor que sea en bolsita. O sea, por lo que viene como, es más seguro, me imagino. Sí, en el caso de tés, no recomiendo té verde, té negro por el contenido de cafeína. Infusiones, que son distintas, se pudieran consumir de pronto aquellas que son frutales, es decir, las que son de durazno, de pronto frutos del bosque, frutos rojos, esas se pueden consumir. Manzanilla se puede consumir también, por supuesto con moderación. Traten de no tomar estas infusiones todos los días, pero sí se pueden consumir. Lo que no recomiendo para nada son las hierbas o las flores que se consiguen por ahí en los jardines, ¿no? Ok, ok. ¿Sabes qué? Tengo una duda. Normalmente no sé si te la han preguntado antes. Con respecto a los mariscos, moluscos, todo ese tipo de comidas, ¿qué tan beneficioso o se puede hacer o es mejor evitarlas en el embarazo? Sí se pueden consumir los mariscos y los moluscos también, pero es importante que la cocción sea la adecuada. Es decir, que estén muy bien cocidos, que se mantenga la higiene y manipulación de los alimentos, eso es importantísimo. Y sobre Ah, todo tratar de prepararlos en casa porque es cuando hay más seguridad de que se ha mantenido en la cadena de frío, que la higiene es adecuada, que la cocción es adecuada, pero sí se pueden consumir. Hay una particularidad también en el caso de los pescados, que aquellos que son altos en mercurio no se recomiendan tanto. De los más comunes, eh, atún fresco, mero y cazón son los que no se recomiendan tanto en el embarazo. en el embarazo por su alto contenido de mercurio. Siempre me preguntan si pueden consumir atún enlatado. Sí se puede consumir. Este es el caso atípico donde se prefiere un enlatado y no un atún fresco porque el atún fresco es un pescado muy grande que cuando pues lo pescan es de aguas profundas, ya ha consumido bastante mercurio, entonces no es tan recomendado. En cambio, los que enlatan suelen ser atuncitos más pequeñitos que no han consumido tanto atún. También hay que tener cuidado, por ejemplo, si esta embarazada padece de hipertensión o en un embarazo anterior ha padecido de preeclampsia, cuidado con con los enlatados porque tienen pues, contenido de sodio. También hay que pues hacerlo con moderación en estos casos. Ok, ok. Bueno, mira, eso sí no, o sea, yo tenía en mente que era que no se podía comer nada de mariscos. O sea, ¿sabes? Porque, bueno, que si sale alérgico, que si te da alergia a ti en el embarazo, que tal. Entonces, pensé que era un no rotundo. No, sí se pueden consumir a menos que, evidentemente, si tú eres alérgica no los vas a consumir, Exacto, pero claro. consumirlos no quiere decir que le van a producir alergia al bebé ni nada. Por supuesto, con moderación, a quienes no se los recomiendo, por ejemplo, aquellas personas que tienen colesterol alto, pues no es recomendable que lo consuman. Ok, Hay que evaluar los casos personalizados, pero en línea general sí se pueden consumir. Y en mi cuenta de Instagram, que es @nutrición y embarazo, allí también son publicaciones antiguas, pero son tres. Una sobre justamente por qué no consumir pescados, o por qué no consumir pescados altos en mercurio en el embarazo, porque los demás sí se pueden consumir. Tienen una lista de cuáles sí se pueden consumir y cuáles no se pueden consumir. La ah, lista bueno, de los que se pueden consumir es bastante amplia porque en realidad se pueden consumir bastantes. ok, ok, buenísimo. Bueno, nada, no sé si tienes alguna sugerencia para esas chicas que están más que todos en el primer trimestre, que están como, sabes, más nerviosas, que comer, que no comer, que tienen muchas náuseas, todo les da ganas de vomitar, todo les da fatiga, o sea, qué podría sugerirles a ellas?
Sí, en el primer trimestre, justamente por el cambio hormonal es cuando más se presentan estos síntomas, como por ejemplo las náuseas. Lo que pueden hacer allí y lo que más les funciona a mis pacientes es el hielo o las bebidas muy frías. Ayudan mucho a aliviar las náuseas. También el té de limón con jengibre hay quienes toman té de limón solo, hay quienes toman té de jengibre solos, también suele ayudarla. Y hay quienes hacen también paletas de De- limón, es decir, agua con limón y ah, la congelan básicamente y eso les ayuda también para las náuseas. Entonces ah, eso les puede funcionar muchísimo en esta etapa. Si quieren saber a qué se deben pues todos estos cambios fisiológicos en el embarazo, en la cuenta de Instagram también tengo un live que es solo de ese tema y hablamos de cambios fisiológicos en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, porque en cada etapa es pues hay cambios que son distintos y síntomas distintos. Pero traten siempre de alimentarse muy bien, de elegir los mejores alimentos. No es momento de... Ah, por acá dicen también que los cítricos le ayudan mucho en el embarazo. Sí, así es. Los cítricos suelen ayudar, sobre todo el limón me dice que les ayuda mucho a las náuseas. Si tienen más tips que les funcionen, pueden compartirlo aquí con otros embarazaditos también y les van a ayudar. claro, Así que esta claro. etapa es para alimentarse muy bien y cuidarse mucho por el impacto que tiene no solo en la salud de ella, sino de los bebés. Sí, exacto. Y como comentábamos hace ratico que, o sea, tienen tiempo de rebajar, de estar pendientes de si están bien, si se sienten mal con su cuerpo, pero en la etapa del embarazo, o sea, ahí no cabe el decir, no, no me voy a cuidar o me voy a cuidar extremo porque el posparto, pero no es momento. Entonces, bueno, chévere. Y está bien, perfecto. ¿Alguna sugerencia? O también, ¿sabes qué? No sé si quieres comentar a las que están, bueno, que han venido también de mi Instagram, cuáles son tus servicios, cómo trabajas con las embarazadas. Sí, claro. Generalmente todas mis asesorías son online, así que podemos, desde cualquier lugar Del nos mundo. nos podemos conectar y las puedo ayudar. En estas asesorías, además de esto, tratamos mucho, por supuesto, lo que es la alimentación en el embarazo. A mí me gusta elaborar su alimentación en base al trimestre de embarazo en el cual se encuentran. Por supuesto, tomamos en cuenta su peso. La mayoría de mis pacientes siempre tienen una ganancia de peso muy controlada, es decir, solo lo que deberían consumir. Algo que me da mucha satisfacción es ver cómo de pronto algunas que llegan ya un poquito complicadas con diabetes gestacional, por ejemplo, solo con el plan logran controlar sus niveles de glicemia e incluso pues los médicos retiran el medicamento porque ya con el plan se ha controlado y eso es Bueno, maravilloso. Además de esto, de servicios de asesorías como tal, porque sé que hay quienes de pronto no pues sienten que no necesitan un plan de alimentación, pero si quieren orientación y quieren saber un poco más sobre cómo alimentarse en esta etapa, tengo una masterclass que se llama Cómo evitar el sobrepeso en el embarazo, en la cual les explico desde cómo calcular su peso pues pregestacional para que ustedes sepan si estaban en normopeso o no y a partir de allí conversamos sobre cuántas calorías deberían consumir en el embarazo, si son embarazos múltiples o no, les explico sobre los nutrientes y los grupos de alimentos, porque por ejemplo muchas personas se sorprenden cuando saben que los vegetales y las frutas también son carbohidratos y dicen, pero es que yo creí que el carbohidrato era solamente el pan y el arroz. No, o sea, hay una diferencia entre nutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, y grupos de alimentos que son lo que se conoce como carbohidratos, pues nosotros lo denominamos almidones o cereales, también las frutas y los vegetales que son carbohidratos, las grasas, las proteínas y los lácteos, que es un alimento, es un grupo de alimentos muy completos que suele tener proteínas, carbohidratos y grasas. La cantidad de grasa depende si es un lácteo descremado, semidescremado o si es entero o completo. Entonces, toda esa explicación se las doy allí en la masterclass. También cómo medir y saber las porciones de los alimentos y, por supuesto, cómo alimentarse en el embarazo y unas claves para que eviten el sobrepeso en esta etapa. Además de esto, también tengo disponible
el curso online sobre cómo tener una lactancia exitosa, en el cual les explico desde cómo prepararse hasta el embarazo, cuál es la técnica de agarre adecuada, cómo hacer un banco de leche, cuáles son los mitos y realidades de la lactancia y por supuesto soy nutricionista, así que siempre hablo sobre cómo alimentarse en la lactancia, que sé que es una etapa de mucha preocupación sobre cuáles alimentos de pronto pueden hacerle daño a mi bebé, cuáles no. Allí está toda la información Súper y los completo, acompaño. desde Súper antes completo. hasta la lactancia. Y además también los acompaño en lo que sería el inicio de la alimentación complementaria de sus bebés. Este se llama Cómo iniciar la alimentación complementaria con Baby Led Weaning. Baby Led Weaning es un método de alimentación en el cual los bebés se alimentan a sí mismos mediante trocitos de sólidos, por supuesto con unos parámetros específicos, un corte específico, alimentos que se deben dar en esa etapa. Allí les explico también cuáles son los alimentos que no deben consumir los niños antes del primer año de edad. Sé que este live no es de esto, pero siempre me gusta decirlo, que no se debe dar miel a los bebés, ni siquiera antes de los 2 años de edad, porque puede ser muy peligroso, porque la miel puede contener unas esporas que se llaman Clostridium botulinum. Los bebés no tienen la capacidad ni suficiente ácido en el estómago para destruirlos y pudieran enfermar de botulismo. Incluso esto pudiera ser mortal. Entonces es importantísimo que esta información la difundan con otras mamás porque generalmente no se comenta mucho y no se sabe. En ese curso pues les explico todo eso y las mamás salen ya sabiendo cómo implementar el método y después siempre me comparten videos de sus bebés comiendo que son bellísimos y los disfruto mucho y los comparto por allí por mi cuenta. Qué Y por bueno. supuesto también para aquellos que les gusta leer más, tengo 2 ebooks, dos no, tengo 3. El de cuáles alimentos evitar en el embarazo, sí, porque siempre me confundo. Uno sobre cómo aliviar los síntomas digestivos del embarazo. Ahí está, por supuesto, náuseas, acidez, gases o flatulencias, el estreñimiento también está incluido en ese ebook. Y el otro es sobre cómo hacer un banco de leche, que es de lactancia. Entonces, pues tienen allí para elegir si prefieren leer, si prefieren ver una masterclass, si prefieren una asesoría y las ayudo pues por distintas vías. Buenísimo. ¿En la masterclass, o sea, es privada o armas grupos y haces la masterclass? ¿O ya está grabada? Ya está grabada. A veces o sea, generalmente como 2 veces al año las hago en vivo, pero este año pues ya en vivo será a finales de año porque recientemente las hice. Ah, y también tengo un taller que se llama Mi hijo no quiere comer, que es para ya los bebés más grandes a partir de 1 año de edad, que ese es una alianza con una educadora de psicología positiva, que también ella brinda herramientas de psicología positiva y herramientas conductuales. Yo hablo sobre la parte nutricional y además también tenemos una asesora de picky eaters, que son como comensales quisquillosos, sería la traducción, ¿no? Que son los niños que no quieren comer. Entonces, ese taller lo hicimos hace poco en vivo, creo que fue en mayo, pero lo tenemos disponible grabado también. Todas estas clases están grabadas para que ustedes puedan verlas y, como les digo, de pronto se hacen algunas veces al año en vivo, pero de momento no tengo planificado hacer ya hasta el último trimestre del año en vivo otra vez. Ok, ok. Vida, pero súper, súper interesante todo el contenido que tienes, porque pueden empezar desde la concepción del bebé hasta ya la alimentación complementaria. Yo hice, Sí, yo hice con mi hijo el Baby Led Weaning y me fue súper bien. Lástima no te conocía, pero lo hice y me fue súper bien. Gracias a Dios él come muy, muy bien y me ayudó el no darle siempre sopa, papillas, o sea, no fui tan estricta con el Baby Led Weaning, pero le intercalaba, o sea, le daba una que otra vez alguna sopa o alguna compota, pero la mayoría era la fruta o el alimento completo. Y de verdad que se los recomiendo, es lo máximo, ese método, de verdad que sí. sí, es un método maravilloso y lo mejor es que garantiza que ya pues, cuando el niño crezca y sea grande, va a comer variedad de alimentos porque todos esos alimentos que se introducen en esta primera etapa, los niños es cuando están receptivos a consumirlos, a experimentar y los aceptan muy bien. Generalmente los niños que son alimentados con Baby Led Weaning
pues no suelen tener problemas luego de que de pronto no quiero comer esto, no quiero comer lo otro. Son niños que comen muy bien y que son muy sanos. Sí, 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 sí. Lo O certifico. sea, Sí, bueno, de verdad, Astrid, gracias por tu tiempo, por la información tan valiosa. Voy a dejar el live grabado. Tengo varias alumnas que no podían conectarse por la hora porque están en Europa. Entonces, bueno, lo voy a dejar grabado. Y bueno, está la información de Astrid para que la sigan y consulten cualquier duda con todo lo que es la alimentación, bueno, como hablamos ahorita, desde el inicio hasta la alimentación del bebé. sí, Eh, justamente lo hice así por los primeros 1000 días de vida, que era lo que te comentaba cuando yo era estudiante y conocí ese concepto, wow, me volvió la cabeza, por decirlo de alguna manera, y es que aquí es donde empiezan todos los problemas, porque si nos ocupáramos de esta etapa, de pronto no estarían tantos adultos buscando ahora ayuda para bajar de peso, o tantas personas que de pronto es que yo no como vegetales o no como esto, claro, porque no te lo enseñaron desde pequeño, y esta etapa realmente es vital, aquí es donde nace todo y por eso me apasiona tanto y me encanta compartirlo. Gracias a ti también por la invitación, a todas las personas que se conectaron, a tu comunidad tan linda acá que la veo comentando también. Y había leído algo, Cintia, de que preguntaron por los vómitos. Digo, no, es que a mí no me ha dado vómitos ni me ha dado náuseas. Pues qué afortunada eres, eso sí, está bien, no te preocupes. Algunas personas se preocupan porque no sienten síntomas. Están bien igual y todo va muy bien, así que no se preocupen, es natural, tanto sentirlos como no sentirlos. Y un último mensajito, siempre les digo a las mamás que sus bebés son como una hojita en blanco y ellas allí empiezan a escribir la historia de su vida, ¿no? Y la alimentación evidentemente hace parte importante de esa historia, así que ustedes tienen el poder de elegir qué historia quieren escribir para el futuro de sus bebés. sí, 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 de verdad que sí. Muy importante ese mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Astrid. Fue un placer y bueno, espero seguir creando contenido y poder también ir de tu mano porque estamos en el mismo mundo. Trabajamos con embarazadas y bueno, me encanta poder ayudarlas, poder compartir con ellas esa etapa tan importante en la vida. Así es, a la orden, Cintia, y encantada de haber compartido este live contigo. Me alegra mucho que les haya sido de ayuda a todos. Gracias, gracias a todos por conectarse y bueno, lo voy a dejar grabado. Un abrazo. Igual, feliz noche, Igual, chao. bye.